Futuro 360 es presentado por New 3008, híbrido enchufable. Llega otro día de la Tierra y no hay mucho que festejar. O si festejamos algo, tal vez sea nuestro empecinamiento o nuestra dificultad para transformarnos. La humanidad sigue cumpliendo récords atroces. Recientemente, la mayor cantidad de emisión de dióxido de carbono a la atmósfera es otro de los récords que hemos desbloqueado. Y con eso avanzado un paso más hacia la extinción de distintas especies y también de la nuestra. Pero también hay cosas buenas que contar, y particularmente en Chile, porque además de ser líderes en el desarrollo de energías renovables, hoy tenemos una ley marco de cambio climático que va a permitir poner la acción climática con fechas, plazos, leyes, normas que permitan asegurar que esto no sea solamente voluntad. También tenemos un nuevo fondo, el Fondo Naturaleza Chile, que va a permitir proteger y conservar los parques nacionales de forma efectiva, no solo declararlos, sino también transferir capacidades para que en los mismos territorios, las mismas comunidades, sean las que se capaciten para cuidar y proteger estos terrenos que son tan relevantes para el ecosistema. Es un nuevo día de la Tierra y esta causa es para CNN Chile clave y estructural en su línea editorial. Es por eso que no queremos dedicar solo un día para conmemorar esta fecha, sino una semana con contenido específico que les permita a ustedes tener razones, causas e inspiraciones para ser parte de esta que es probablemente la mayor tarea que tenemos como especie, que es proteger la Tierra y salvar nuestra propia vida. Bienvenidos todos a este especial de Futuro 360. Existe preocupación entre la comunidad medioambiental de nuestro país debido al severo daño que estaría sufriendo uno de los ecosistemas más especiales del norte chileno. Es el Salar de Atacama el que está siendo afectado por la actividad minera e industrial que se registra en esta zona. ¿Cuáles son las consecuencias conocidas hasta ahora? Lo queremos revisar en este siguiente informe. El desierto de Atacama es uno de los espacios más áridos del mundo. Sin embargo, en medio de este paisaje se encuentra el depósito salino más grande de Chile y el tercero a nivel mundial. Es el Salar de Atacama. Es un ecosistema clave en esta parte del país y hogar para decenas de especies. Una de ellas, los flamencos, los que hoy no están ajenos al fantasma de la extinción. El Salar de Atacama tiene una alta biodiversidad. Ahí están las 3 especies de flamencos que hay en Chile y además posee ecosistemas extremos donde habitan también distintos microorganismos que son claves para poder entender, por ejemplo, el origen de la vida y también momentos de la tierra primitiva. Se han secado lagunas, humedales y vegas, por lo que su flora y fauna, según expertos, ha llevado al entorno natural a un punto crítico. Especialistas denuncian que la amplia producción minero-industrial en cercanías a la zona estaría provocando efectos colaterales en este ambiente. Nosotros recientemente demostramos que en las últimas décadas hay una disminución de hasta un 12% de las poblaciones de flamencos en el Salar de Atacama, vinculado a las 2 especies endémicas del salar. Por lo tanto, y esto también se relaciona directamente con la industria del litio, ya que es masiva la extracción de salmuera que existe. El agua subterránea que las compañías bombean también nutre los lagos desérticos donde se alimentan y crían los flamencos. De hecho, solo en el Salar de Atacama se extraen más de 1.700 litros de salmuera rica en litio cada segundo, un problema que tiene en alerta a las comunidades y agrupaciones de esta parte del país. Requiere de que el Estado mismo pueda tener unificados los planes de alerta temprana a los sistemas lagunares. Además, se requiere de estudios científicos independientes, así como la fiscalización debe ser independiente para estos sistemas. El Consejo de Defensa del Estado interpuso una demanda de reparación por daño ambiental contra empresas mineras por la extracción continua de recursos hídricos realizados en el acuífero Monturaqui-Negrillar-Tilopozo, ubicado en la zona sur del Salar de Atacama, de la región de Antofagasta. Superintendencia del Medio Ambiente ha llevado adelante la denominada Estrategia Salar. ¿Qué significa esta estrategia? Poder fiscalizar todas las instalaciones que se encuentran en el lugar y cuyo comportamiento puede tener efectos en este Salar de Atacama. Estamos con una fiscalización permanente, incluso ahora con conexiones en línea, que nos permiten monitorear en tiempo real la situación de variables ambientales del lugar, donde la componente más delicada y más importante es el agua.
En marzo pasado, la Superintendencia de Medio Ambiente multó a la minera Escondida con más de 6.600 millones, a lo que se suma a otras 2 compañías que se encuentran bajo investigación. Acciones medioambientales que buscan generar un punto de equilibrio entre la producción industrial en la zona y el resguardo para uno de los entornos naturales más importantes del país. Algunos no lo saben todavía, pero uno de los grandes aliados frente a la actual crisis climática son efectivamente los océanos. Son ecosistemas claves porque actúan como esponjas para absorber grandes cantidades de este satánico gas que nos tiene de verdad en este problema del calentamiento global, que es el dióxido de carbono. Chile decidió incluirlos como prioridad dentro del trabajo de su recientemente estrenado Fondo Naturaleza Chile. ¿Por qué lo hizo? Se lo contamos acá. Fuente de vida, alimento y refugio. Las áreas marinas protegidas son lugares estratégicos para la conservación. Con más de 6.000 kilómetros de costa, Chile busca implementar la 5ª red más grande a nivel mundial para la protección de estos ecosistemas. Todo mediante el nuevo Fondo de Naturaleza. Que es el primer programa que va a tener formalizado el Fondo Naturaleza Chile. La idea es que en el tiempo se vayan creando otros fondos para abordar otras necesidades de conservación. Cada espacio que se protege, preserva o restaura es crucial, especialmente en el océano, que de forma natural realiza una labor fundamental para capturar el nocivo CO2. El océano es el gran sumidero que tiene el planeta, por cuanto no solamente una gran superficie, que el 70% de la superficie del planeta puede hacer este efecto de captura y secuestro, sino también porque tiene ecosistemas que tienen que pueden capturar, asimilar, capturar y secuestrar grandes cantidades de carbono que estaba inicialmente en la atmósfera. En este sentido, Chile se ha comprometido a que en 2050 sus emisiones contaminantes sean igual a 0, es decir, que los humanos liberemos a la atmósfera la misma cantidad de gases de efecto invernadero que la naturaleza es capaz de absorber. La máquina más importante, la tecnología más importante para tomar carbono de la atmósfera y mantenerlo fuera del aire es la naturaleza. Ha sido siempre así, y en la medida y al revés. Cuando degradamos naturaleza, liberamos y destruimos esa máquina y liberamos al aire todo ese carbono que se ha venido acumulando en algunos casos por millones de años. Es en el océano donde el 31% de estos gases permanecen acumulados. El dióxido de carbono que absorbe la hidrosfera es fundamental para que el aire que respiramos no esté aún más contaminado. Sin embargo, esto tiene graves consecuencias en los ecosistemas marinos. Los organismos marinos están cada vez más expuestos a niveles elevados de CO2, pero su impacto es mejor entendido si también consideramos la tendencia al calentamiento y la pérdida de oxígeno, porque estos 3 factores vienen juntos y pueden potenciar el alza de temperatura, dejando a los organismos más vulnerables frente a las temperaturas extremas. Y por encima de esto está el impacto de la acumulación del CO2 y tendencia a la acidificación. Múltiples ecosistemas sufren los daños por los altos niveles de dióxido de carbono. Es tanto el CO2 que el ser humano ha liberado que los científicos identificaron un presupuesto de carbono para cumplir con el Acuerdo de París y limitar el aumento de temperatura a 1,5 grados. La humanidad no debería sobrepasar las 380 gigatoneladas de CO2 al año 2050. Eso si consideramos que actualmente ya acumulamos un total de 2.200 gigatoneladas de CO2 en los océanos, bosques, hielos y entornos naturales. El océano también se ve muy afectado y es víctima de los efectos del calentamiento climático global y la acidificación de los océanos, por lo que los gobiernos deben proteger los ecosistemas marinos naturales remanentes y restaurar los que ya hemos degradado.
Más cuidado en los océanos significa más alimentos, más cuidado en los océanos significa también menos emisiones. La tarea es clara: disminuir drástica y rápidamente nuestras emisiones, un desafío urgente y en el que los océanos son aliados claves. Y llegamos a este momento en que queremos entregarles las claves sobre lo principal que está ocurriendo en el mundo del medio ambiente, que no hemos cubierto todavía en este programa, y para eso traemos nuestros breves, esta vez con el Día Especial de la Tierra. Sabemos que las abejas son grandes polinizadores en nuestro planeta y también que se encuentran en peligro por culpa de nosotros, justamente. Esta vez tienen un nuevo enemigo reconocido y está en esta lista de problemas que tienen las abejas para sobrevivir. Las antenas de teléfonos celulares y tendidos eléctricos son la nueva amenaza. Un estudio realizado por la Universidad de Talca da cuenta del daño que les genera a los polinizadores la proximidad de estas instalaciones. Las líneas de alta tensión y las torres de electricidad, así como antenas celulares, generan un factor de estrés en las abejas que cuando estos insectos se encuentran cerca de estas radiaciones tienen un aumento de sustancias negativas. Esto produce consecuencias terribles para el proceso de polinización y por lo tanto la producción de nuestros mismos alimentos. El efecto se vería aumentado cuando los campos electromagnéticos se encuentran cerca de sectores de siembra. La protección de estos insectos polinizadores, como ustedes saben, es vital para el resguardo de la vida en la Tierra. Por eso las opciones que se plantean para prevenir el daño en las abejas está, por ejemplo, establecer vías subterráneas para el cableado eléctrico o aumentar la distancia entre ellos. Todo sea por proteger a este noble y clave insecto. Y una máxima de 34 grados Celsius se llegó a registrar en la zona rocosa de la bahía Fildes en la península antártica. Este registro se logró a través de Pole to Pole Marine Biodiversity Observation Network of the Americas, un proyecto internacional que tiene la participación de más de 30 científicos que realizan un levantamiento de información en distintas costas con el fin de estudiar la biodiversidad marina. Los sensores son adheridos en conchas reales de moluscos o simulan la forma de estos. Los datos fueron obtenidos por Erasmo Macaya, investigador del Centro de Investigación Dinámica de Ecosistemas Marinos de Altas Latitudes de la Universidad Austral de Chile, que instaló los dispositivos en febrero de 2019, sumando más de 3 años de información a la fecha. Bueno, y todas las semanas nos vamos sorprendiendo con este mundo animal y en esta oportunidad nos queremos adentrar en el universo de los anfibios, en particular el de las ranitas translúcidas o también conocidas como ranas de cristal, una especie nativa del Centro y Sudamérica. Estos minúsculos anfibios, como el que vemos en la pantalla, pesan entre 70 y 80 gramos y miden entre 19 y 24 milímetros. Habitan en los bosques lluviosos de montaña, principalmente en los Andes. Su piel es tan transparente que se pueden ver los órganos internos a través del vientre. Incluso en algunos ejemplares usted puede apreciar el corazón latiendo. Una maravilla de la naturaleza, ¿no? Bueno, y cada vez que se construyen caminos o grandes edificaciones se interrumpen diversos ciclos de la naturaleza, porque usted sabe que por donde pasaba el grupo de los pumas, usted le pone una carretera y corta un tránsito que ha sido milenario y evolutivo. Para disminuir el efecto, se están creando actualmente en distintos lugares del mundo los corredores biológicos, que buscan justamente darle continuidad a lo que los ecosistemas ya habían hecho bien y que nosotros vinimos a interrumpir. ¿Cómo funcionan? Un corredor biológico se utiliza para designar espacios donde se unen dos o más ecosistemas, paisajes o hábitats. Son lugares que previamente fueron desconectados o manipulados por distintas actividades, ya sea por la agricultura, ganadería, urbanización o la construcción de carreteras o represas, y que posteriormente se protegen para asegurar la conservación de la biodiversidad afectada. Por medio de estos paisajes, los animales y organismos pueden trasladarse de un territorio a otro y buscar nuevas oportunidades para su supervivencia, ya que factores como el calentamiento global, la escasez de comida o también el choque con humanos los obligan a desplazarse.
De esta forma se convierten en una herramienta para prevenir la extinción de especies, la permanencia de la diversidad biológica y los procesos evolutivos, debido a que permiten el movimiento, colonización y mantención del flujo genético. En el caso de Chile se puede localizar el corredor biológico Nevados de Chillán en la laguna del Laja. Es un sector con más de 500.000 hectáreas que fue creado en el 2011 y provee un espacio único para la protección de especies tan emblemáticas como el huemul, el puma, el gato colocolo y la huiña. Bueno, y para irnos a esta pausa comercial, nosotros queremos dejarles recomendado este libro que escribió Osvaldo Ulloa, uno de los superhéroes del océano chileno, quien él solito, bueno, no solito, pero bien acompañado y bien protegido, fue a explorar una de las zonas más desconocidas del planeta que está en nuestro país, y es la fosa de Atacama. Está a más de 8.000 metros de profundidad. Y esta es la primera misión que se hace para conocer un ecosistema único, que probablemente tiene muchas de las nuevas preguntas para la ciencia, muchas de las nuevas respuestas, por ejemplo, para la medicina, y es uno de los territorios fantásticos que hacen de Chile un polo y un laboratorio natural. Con esta invitación nos vamos a una pausa y volvemos enseguida. Bueno, si hay un tema transversal a nuestra programación desde Desafío Tierra y Futuro 360 ha sido la necesidad de proteger a los humedales por distintas razones. Algunas tienen que ver con la sostenibilidad de la vida humana y todos los servicios ecosistémicos que prestan estos ecosistemas son complejos, albergan distintos tipos de vida, pájaros, insectos, peces, microorganismos que son estructurales para que nosotros podamos vivir de la manera que lo hacemos, pero también son protectores frente a desastres como por ejemplo los tsunamis. Se ha comprobado científicamente que una costa que está protegida, por ejemplo, por un humedal, es mucho más resiliente frente al impacto de una ola de tsunami que una que no tiene ese humedal natural. Y por lo mismo hoy día se están restaurando muchos de ellos. Pero hoy queremos hablar específicamente de un tipo de humedal, que son los pomponales presentes entre la región de los lagos y Magallanes. Existen muchos distintos tipos de humedales. Las turberas y pomponales son ecosistemas particularmente complejos y que prestan un montón de servicios ecosistémicos, capturan carbono, tienen una capacidad de retener el agua enorme, mucho más allá de los mismos humedales que antes citaba. Y es por eso que hoy queremos hablar con el vocero y coordinador de la organización Defendamos Chiloé, que ha sido una de las que más ha llevado esta causa adelante. Estamos con Juan Carlos Vivero. Muchas gracias por estar aquí, además hacer el esfuerzo de venir desde Chiloé a conversar sobre este tema, Juan Carlos. Gracias, Paloma, por la invitación al programa CNN, encantado. ¿Por qué son tan importantes los pomponales? Muy buena pregunta. Has dicho algo clave, el tema de los servicios ecosistémicos dentro de un contexto. Estamos en un contexto de emergencia climática y probablemente yendo a algo más grave aún, que es un colapso climático y ecológico, a una sexta extinción de especies a nivel masivo. Entonces, en ese contexto, las turberas y los pomponales pasan a ser un tipo de humedal muy especial y muy particular, sobre todo en el tema de la crisis climática. Es un sumidero de CO2, es un capturador del CO2 de la atmósfera, este gas que nos tiene en esta situación, ¿no? Por lo tanto, es ahí la principal causa por la cual nosotros estamos promoviendo esta ley que prohíbe la extracción de turba y de pompón. ¿Por qué se extrae el pompón? Porque tiene un valor económico en el mercado. Si bien es cierto, bastante informal y esporádico, solo en épocas de verano, pero permite a ciertas personas tener un ingreso, que es un factor que también hay que considerar a la hora de legislar. Ahora, este pompón es conocido, este musgo es un musgo que tiene unas propiedades y esa es la razón por la que se extrae. ¿Para qué se usa el pompón? El pompón se usa principalmente se exporta seco a países asiáticos que después lo devuelven en esta especie de producto para almácigos de plantas, por ejemplo. Porque como retiene mucha humedad, retiene agua, es un muy buen producto para mantener la humedad en lo que se usa en todo el tema de floricultura, jardinería y todo ese tipo de cosas. O sea, el nivel de huella que puede llegar a tener ese pompón no tiene número, porque en el fondo se va de acá, llega a Asia para que te lo devuelvan para cultivar tus propias plantas en tu propio país, pero luego de ser procesado. Ahora, estos mercados, hablemos de este mercado específicamente. ¿Es un mercado formal? ¿Cuánta gente trabaja en este
en la extracción del pompón específicamente, que como decías es bastante estacional, que ocurre en el verano principalmente, ¿no? Mira, hace un tiempo atrás, antes del contexto de emergencia climática en el que estamos, no había problema con la extracción de este producto, turba y pompón. El problema está en que el contexto ha cambiado. Entonces hoy, quienes se dedican a eso pasan a ser un tema que genera ruido en esta ley, la gente que extrae pompón y turba. No hay registros formales de aquello. No se sabe ni en el Ministerio de Medio Ambiente ni en el Ministerio de Agricultura cuántas personas se dedican. Pero se sabe que lo hacen. Pero sí que sabemos, por lo tanto, que es una actividad esporádica porque se cosecha prácticamente los puros veranos y que a la vez también es bastante ilegal al no haber registros, a pesar de que hay un decreto ley que es el 25 que regula la extracción del pompón, pero solo cuenta con 52 planes de cosecha, por ejemplo, en el año 2020. Es decir, hay una gran especulación en este momento de cuánta gente se dedica a eso. Pero lo más importante no es solo cuánta gente se dedica a la extracción del pompón, sino que el cambio de paradigma, Paloma. Hoy día, en este contexto de emergencia climática, vamos a seguir legislando para un modelo de desarrollo que extrae cualquier tipo de cosa, o vamos a cambiar ese paradigma y vamos a legislar para protegernos de esta emergencia climática, para que los ecosistemas que prestan estos servicios de capturar CO2 sean protegidos y tengan conservación efectiva. Ya, ahora, aquí hay una cosa que tiene que ver con, por supuesto, encontrar las mejores salidas para que el trabajo no sea lo que se impacte, pero aquí hay una cuestión más profunda, que es que lo que se impacta con la extracción del pompón no es solo la capacidad que tenemos como Chile de ayudar a la captura de carbono, sino también que retiene mucha agua. ¿Cómo funciona el sistema de agua en específico en Chiloé para que estos ecosistemas cumplan una función relevante? Como te decía, en primer lugar, el gran servicio ecosistémico es el sumidero de carbono, esta captura. 1 hectárea de pompón de 1 metro de profundidad puede capturar hasta 400 toneladas de CO2. 400 toneladas de CO2. Y en el tema del agua, la misma hectárea de 1 metro de profundidad, hasta 8 millones de litros de agua. Entonces, dado este contexto, como repito, de emergencia climática, con una escasez hídrica que ha tenido hasta el 50% de las comunas de Chile bajo ese decreto, es un ecosistema que evidentemente hay que conservar y no explotar. Ahora, cuando uno va a Chiloé, lo que uno no se pasa por la cabeza es que en Chiloé haya problemas de agua. ¿Hay problemas de agua? Efectivamente, llevamos más de una década en sequías veraniegas. Pasamos 1 año, ahora por primera vez en nuestra historia, 1 año bajo decreto de escasez hídrica, en un lugar que llueve entre 3.000 y 4.000 milímetros cúbicos al año. Eso nunca nos había pasado en el archipiélago de Chiloé. Entonces, claro, nosotros dependemos 100% del agua lluvia. Y ahí, desde el punto de vista de la capacidad de capturar y retener el agua, ¿cuál es la función que cumplen los pomponales y de qué manera uno podría asegurar el cuidado del suministro? Los pomponales 100% regulan el ciclo hídrico. Son los que capturan el agua cuando llueve en invierno, la retienen y la sueltan en primavera-verano. Regulador 100%, como una llave cualquiera en la casa. La abres o la cierras para que pase el agua o para que no haya agua. Cuando explotamos estos ecosistemas y arrasamos estos ecosistemas, que es lo que está pasando actualmente, lo que hacemos literalmente es partir o quebrar el ciclo hídrico. Nosotros en Chiloé no tenemos las nieves que se derriten en los veranos y nos generan agua potable a través de los ríos. Nosotros tenemos netamente la lluvia, regulada a través de esta, como te digo, captura de agua en invierno, y suelta el agua en verano. Ese es su servicio fundamental para el archipiélago de Chiloé. ¿Y ustedes tienen algún registro de cuántos pomponales existían y cuántos existen ahora? En el fondo, ¿tenemos algún mapa de la extracción? No de la extracción 100%, pero sí hay registros en el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Medio Ambiente, sobre cuántos son los humedales de Chile, y están estos tipos de humedales que son turberas y pomponales ahí, pero no está actualizado, así que no hay una información 100% exacta, lo cual debería construirse ahora. Bueno, ese es uno de los grandes problemas, ¿verdad? Porque si no, ¿cómo vamos a saber el impacto que está teniendo? El tema de la medición es muy clave. Ahora, hacia adelante, ¿cómo ven ustedes que puede coexistir el trabajo eventual en este tipo de ecosistemas con la preservación de los mismos? ¿Dónde se fija el equilibrio, Juan Carlos? Porque lo que pasa cuando nos planteamos desde el medio ambiente, uno dejaría de hacerlo todo, pero sabemos que los humanos no podemos dejar de hacerlo todo.
Es un punto súper importante que tiene que ver con el modelo de desarrollo de Chile. ¿Cuándo vamos a empezar a legislar para que efectivamente los ecosistemas que mitigan o nos protegen del cambio climático tengan conservación efectiva? Esa es la pregunta de fondo. Nosotros creemos que el momento es ahora. ¿Y cómo se hace esto? Pues una de las maneras de hacerlo es que el gobierno de Chile intervenga ahora en este momento de la ley y pueda proponer una estrategia de transición justa o de reconversión productiva. Porque pasa lo siguiente, Paloma. Si las industrias extractivistas siguen arrasando los ecosistemas clave para mitigar la emergencia climática, nos estamos poniendo la soga al cuello. Estamos yendo hacia una dirección que no tiene otro destino más que el colapso total. Y es importante que sepamos que está en juego el colapso de la especie humana y del planeta, no de nosotros allá en Chiloé, ni del sur de Chile. Juan Carlos, a propósito de distintas coyunturas, el archipiélago de Chiloé es una zona donde se desempeñan muchas actividades productivas, la salmonera, hay mucho tránsito por ser un archipiélago también, hay grandes embarcaciones pequeñas. Hemos sabido mucho de la zona también a propósito de los accidentes de las ballenas. ¿Cómo ven ustedes la relación con la comunidad en estas materias? Lo planteo porque antigua fue la discusión en torno al puente del Chacao y las oportunidades que iba a traer, o incluso al mall que se instaló, ¿verdad? Que se supone que un buen pedazo de la población lo necesitaba, lo aprobaba y lo requería, mientras otro trataba como de preservar y de... ¿Cómo se ha encontrado este trabajo? Lo planteo porque ustedes son una ONG que trabaja específicamente en estas materias y pueden probablemente tener discusiones con la comunidad. ¿Cómo se ve dentro de la comunidad la aceptación de estos temas? Nosotros decimos que Chiloé y la Patagonia están en peligro de extinción. Es posible que pronto exista una nueva zona de sacrificio en Chile. Y lo digo con bastante tristeza. Y es posible que esa zona comience en el archipiélago de Chiloé. El equilibrio entre la actividad económica y el empleo y el desarrollo sostenible es un equilibrio difícil, porque venimos del paradigma antiguo, donde lo más importante para Chile era ser un país desarrollado. Hoy día, con la pandemia, con esto del COVID, ese objetivo ya no existe. El país retrocedió un montón a nivel económico, ¿cierto? Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es, tenemos la oportunidad de replantearnos el nuevo modelo para Chile, para el sur de Chile. Y ese nuevo modelo, evidentemente, que tiene que considerar las actividades económicas, pero de otra manera. Hay actividades que van a tener que desaparecer, Paloma. Probablemente la extracción del pompón y la turba. Y hay otras actividades como las salmoneras que probablemente van a tener que tener un freno grande, porque el daño que están haciendo en un contexto de emergencia climática es tremendo. Entonces, ese equilibrio que es muy difícil, sobre todo en el paradigma anterior, hoy ya no lo es tanto, porque la opinión pública sabe. Nuestra gente en Chiloé sabe lo que está pasando. Nuestra gente en Chiloé sabe que está sin agua, por ejemplo. Pero la gente de Chile, de todo el país completo, sabe que estamos en una emergencia climática y ecológica. Y es un tema que ha salido en todas las encuestas. También ha aparecido, y ustedes lo vieron acá en el programa, con los candidatos presidenciales. El tema está puesto sobre la mesa. Así que tenemos una oportunidad, a través de ahora en el Senado, por ejemplo, específicamente en el pompón y las turberas, de comenzar a delimitar, a dar un nuevo paso para un modelo de desarrollo distinto, con equilibrio. Juan Carlos Viveros, te quiero agradecer por haber estado acá otra vez con nosotros, esta vez en Futuro 360. Muchas gracias. Son ecosistemas críticos para distintas funciones, captura de carbono, retención de agua, pero también para prestar distintos servicios ecosistémicos a nuestra especie y a otras. Son claves para el equilibrio del planeta que está tan en juego en estos tiempos. En esta semana que hemos dedicado aquí en CNN Chile para recordar el Día de la Tierra, quisimos poner otra vez este tema que además está en plena coyuntura en su discusión en la Cámara de Diputados y en el Senado. Así que veremos qué pasa con esta eventual aprobación de una nueva ley para proteger las turberas y los pomponales. Y como el mundo ya no es análogo, sino que es digital, muchos de ustedes se encuentran con nosotros en las múltiples pantallas que existen. Es que tenemos esta sección donde vamos a revisar lo principal de nuestro portal digital y para eso estamos siempre con Bells. Bienvenida otra vez a Futuro 360, Bells. Muchas gracias por tenerme acá. Vamos a partir con los satélites. Exacto, la primera nota que traemos desde digital y en el marco del Día de la Tierra son unos nuevos satélites espaciales que ya se encuentran orbitando sobre nosotros. Estos lo realizaron científicos alemanes y lo interesante de estos satélites es que van a cambiar la forma en que estudiamos el cambio climático.
Estamos utilizando una tecnología que habitualmente servía para razones de guerra, de espionaje, incluso para la exploración espacial, pero ahora para monitorear en red, ¿verdad?, los impactos del cambio climático sobre la Tierra. Exacto. Lo interesante que tiene este satélite es que tiene el rango de más de 250 colores, lo que va a permitir poder monitorear a la perfección el agua, la tierra y los vegetales. Con decirte que nos podrá indicar qué grado de contaminación tiene un río, por ejemplo, Mapocho, acá en Santiago, hasta los nutrientes de un árbol en el sudeste asiático. Mientras el Mapocho siga teniendo agua, ¿verdad?, en este Día de la Tierra, que es algo Exacto. que le escasea a este río. Cuéntanos más ahora sobre el mundo de nuestros primos, los chimpancés. Mira, hay un estudio sumamente particular que sacamos en futuro360.com, el cual nos comenta que los chimpancés pueden reconocer las calaveras de su propia especie. Es sumamente increíble. Aquí los investigadores de la Universidad de Kioto analizaron el cerebro por resonancias magnéticas de los chimpancés y lograron descubrir que ellos, al igual que nosotros, sufren del fenómeno pareidolia. Tú me dirás, ¿qué es eso? Muy raro. Es la capacidad del cerebro para poder detectar rostros. Aunque estos sean calaveras, o sea, pueden reconocer a sus muertos. Exacto. Y en el mundo animal nosotros estamos empecinados en mostrar la particularidad de todo lo que constituye la biodiversidad de la Tierra. Cuéntanos más sobre eso. Bueno, en futuro360.com, en nuestro Instagram, ustedes pueden encontrar aquí una nota sumamente importante que es el nacimiento de un rinoceronte de Sumatra. Lo importante de este nacimiento en el Parque Nacional de Indonesia es que este pequeñito animal representa la especie número 8 en nacer en Indonesia. Cuesta mucho reproducir ciertos ejemplares, sobre todo los que están amenazados, y en particular los rinocerontes son permanentemente cazados por sus cuernos, al igual que los elefantes. Así que es algo que siempre hay que celebrar. Bels, nos vamos a ver otra vez en una sección de digital, espero. Obvio, con noticias mucho más interesantes. Todo lo principal siempre en el mundo digital de Futuro 360, que está aquí para abastecer sus necesidades. Nosotros vamos a una pausa, pero volvemos con mucho más. A simple vista no se ven porque son partículas de gas 2.500 veces más chicas que un grano de sal, pero son capaces de concentrar altos niveles de oxígeno. Son nanoburbujas. Un emprendedor chileno trajo esta tecnología al país con el fin de optimizar la productividad de los procesos agrícolas que tanto lo necesitan. ¿Cómo funcionan las nanoburbujas en la agricultura? Lo escuchamos en la voz del fundador de Capicúa. Son burbujas muy pequeñitas, del tamaño de entre un átomo y una bacteria, y tienen la gran gracia que son muy estables. Y eso te permite ser muy eficiente para inyectar cualquier gas. En particular, nosotros nos hemos concentrado en trabajar en el oxígeno, porque el oxígeno, así como para ti es muy importante, para todos los seres vivos es muy importante el oxígeno. Mediante una bomba, el equipo saca agua de este tranque de acumulación, posteriormente la pasa al equipo. En el equipo, por dentro, hay una generación de nanoburbujas para luego, posteriormente, devolverla al tranque con estas nanoburbujas de oxígeno. La sequía está afectando fuertemente al país. Hay tecnologías que se están adoptando y nos están enseñando de a poco a cómo tener un mejor tratamiento del agua y a cómo saber usar de mejor manera el agua. La crisis actual climática, que llegó yo creo que para quedarse, esto de que cada vez va a haber menos agua, lógicamente ha ido presionando a los agricultores a buscar estas tecnologías que pueden ayudar a ser más eficientes con el agua, a ser más eficiente con los fertilizantes, con los fungicidas, y ahí sin duda que nosotros tenemos harto que aportar. Hol Hol Tol significa corazón de las turberas en el idioma Selknam, un pueblo originario que es propio de Tierra del Fuego y que se expresa de esta manera para hablar de la búsqueda de un encuentro colectivo chileno, un camino experimental también con foco en la conservación, en este caso efectiva, de nuestras
queridas turberas. Hemos hablado harto de este tema, pero es que es muy importante, cuya conservación está intrínsecamente ligada al futuro y bienestar de la humanidad, pero dejemos de hablar de nosotros solamente, de otras especies también. Y es que el pabellón chileno para la próxima Bienal del Arte de Venecia va a acoger justamente un proyecto colectivo e interdisciplinar, Turvatol, para poder conversar sobre este proyecto, y además que lo va a ir a presentar allá a Venecia. Es que hoy día estamos con Bárbara Saavedra, directora para Chile Wildlife Conservation Society. Muchas gracias por estar con nosotros, Bárbara. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación, Paloma. Bárbara, tú has estado con nosotros en tu rol de múltiples jinetas, como ecóloga que eres, como especialista en estos ecosistemas que eres, también como directora por ahora del directorio del nuevo Fondo Naturaleza Chile. Y te queremos traer aquí para hacer una pregunta que puede sonar boba, pero es importante, que es ¿por qué es necesario atravesar la vereda de la ciencia, encontrarse con el arte, en este caso en un evento tan importante como el de Venecia, para hablar de este tema en este momento del planeta? Sí, la verdad es que todas las actividades que nosotros hacemos como sociedad no ocurren en el vacío. Las ciencias no ocurren en un espacio denudado de otra gente, de sociedad. Y la generación de conocimiento es una cosa que ocurre en muchas partes. Los grandes desafíos que nosotros tenemos hoy día, en particular en los que tienen que ver con la conservación del medio ambiente, son todos complejos y por lo tanto precisan de miradas y entendimientos muy distintos, a distintos niveles y desde distintas disciplinas. Inicialmente, la incorporación de la ciencia fuera de los espacios más propios de ella fue entre disciplinas de ciencia diferentes. Pero hoy día eso está superado, muy superado, y lo que necesitamos es justamente posicionar la ciencia en las sociedades en las cuales realmente ellas operan y que se pongan en contacto con los problemas y también puedan ir encontrando de manera colaborativa las soluciones a estas cosas que son complejas. Y un mundo que aparentemente es muy diferente, pero que en la realidad no lo es desde el punto de vista de la creatividad, del cuestionamiento, de la innovación, de la creatividad, es el mundo de las artes. Por lo tanto, la posibilidad de encontrarse los unos con los otros abre enormes espacios todavía por explorar, de desarrollo de nuevas cosas, de nuevas miradas y ciertamente de nuevas herramientas para promover la conservación. Y Turvatol es una de esas herramientas. Es tan profunda, es tan obvia, ¿verdad? Nosotros hemos llegado hasta este punto con esta civilización, con esta forma de mirar el desarrollo, separando todo en cajitas. Los científicos acá, incluso los científicos de un tipo acá, los científicos del otro tipo allá. En este caso los artistas, los profesores, los periodistas, todos en cajitas diferentes, cuando nos vivimos más bien en una experiencia continua. Y lo digo también a propósito de cómo hemos separado también la idea de la cosa, para qué sirve una turbera, de la experiencia de la cosa. ¿Qué siento yo cuando estoy en una turbera? Al final, que en realidad es un solo gran continuo, ¿verdad? La turbera te hace sentir cosas y te permite vivir, respirar, guardar agua, etcétera, ¿no? Desde ese punto de vista, cuéntanos un poco cómo es esta instalación en Venecia y qué pretende provocar en esta buena alianza con el arte. Sí, bueno, esta instalación nace de un trabajo que lleva más de una década, en el cual nosotros desde WCS en Tierra del Fuego venimos abordando problemas comunes con el mundo del arte, liderado por la curadora Camila Marambio, en un proyecto muy innovador y muy desafiante que es el proyecto Ensayos. A lo largo de los años hemos abordado distintos temas que son esenciales y prioritarios para la conservación de los ecosistemas de Tierra del Fuego. Muchos de ellos han sido tocados aquí, como por ejemplo el problema de la invasión de castores, el problema de la conservación de las costas de Chile. Y uno de esos problemas prioritarios ciertamente es la conservación de las turberas. Por lo tanto, fue natural entrar a abordar de manera conjunta cómo poder promover la conservación de las turberas, ya no solo desde la acción, desde la práctica científica de la conservación que hacemos nosotros, sino cómo dialogamos con otros espacios del conocimiento como era el arte. Y sumó a este proceso la participación del pueblo Selknam, que está en un momento
momento histórico de reconocimiento de su existencia, de su no extinción, por decirlo de alguna forma. Y además en un momento histórico de reconectarse con estos ecosistemas que son sus territorios ancestrales. Y por lo tanto, para Turbatol reunimos estas tres miradas. La mirada de la práctica científica de la conservación, la mirada desde el arte con un objetivo también de conservación y la mirada desde el pueblo Selknam. Y por lo tanto, lo que hicimos fue poner en común este anhelo de proteger y de traer de vuelta la conexión con las turberas, al mismo tiempo que conectamos al pueblo Selknam con su territorio ancestral, al mismo tiempo que lanzamos un clamor global para que el mundo se reconecte con los humedales de turbera. Y el mejor lugar para hacerlo es justamente Venecia. Venecia es el epicentro de las artes del mundo, es quizá uno de los humedales más famosos que existe, es en sí mismo también un sitio que ha tenido muchas turberas y por lo tanto lo que hicimos fue hacer una propuesta. Entramos en la competencia lanzada por el Estado de Chile y dentro de más de 20 proyectos con un jurado internacional, el nuestro fue seleccionado para representar a Chile en este encuentro global de arte. Venecia además que está tan afectada por el cambio climático, o sea, digamos que Venecia sí que tiene un problema con la altura del mar, digamos. Todo se junta en Venecia, o sea, los efectos del valor del arte, los efectos de la creatividad, de la ética, de la estética, está todo ahí mismo, por lo tanto es natural pensar. Y ahí, Bárbara, tú eres o sea, para ti hablar de humedales es una cosa muy cotidiana, es como respirar, pero para los chilenos no. Ni de humedales y mucho menos de turberas, porque eso sí que no los han visto ni en pintura. Entonces, ¿de qué manera este trabajo pretende o logra, o cuáles son las brechas que tiene para lograr que los chilenos entendamos, por un lado, su valor y por otro lado, lo intrínsecamente ligados que estamos a su sobrevivencia? Claro, cuando hablamos de chilenos hay que distinguir a aquellos que vivimos en la zona más central del país, donde no existen muchas turberas, de aquellos que viven en la zona desde los lagos hacia el sur y también en la zona altiplánica, porque aquellas comunidades y pueblos de esos territorios sí conocen muy bien las turberas. Y las turberas son humedales, y aunque las personas puede que no entiendan muy bien lo que es un humedal desde el punto de vista ecológico, sí entienden que humedal es agua, y el agua es la esencia pura y misma de la vida como la conocemos en todo el universo. Por lo tanto, cuando nosotros pensamos en conservación y cuando pensamos en bienestar actual y futuro de una sociedad como la nuestra, inmediatamente tenemos que pensar en humedales. Son ecosistemas muy específicos, están altamente degradados, son fundamentalmente desconocidos. Nosotros en Santiago tenemos algunos humedales muy importantes como el río Maipo, el río Mapocho, Batuco, por ejemplo, pero hemos perdido a lo largo de la historia de ocupación de este territorio muchos de los humedales. Ocurre una cosa diferente en Patagonia, donde las turberas son humedales masivos, gigantescos, y a diferencia de lo que ocurre en otras partes de Chile y del mundo, están en su mayoría todavía en estados muy buenos de conservación. Por lo tanto, tienen dos gracias, aparte de mantener agua, que es lo que es propio de los humedales, tienen una característica que capturan y almacenan enormes cantidades de carbono. Por eso están de moda, porque hoy día en un mundo hipercaliente, que se calienta porque tenemos CO2 en la atmósfera, lo que hacen naturalmente los humedales de turbera es agarrar este CO2 y meterlo en la tierra, cuando están en buena calidad. Por lo tanto, si pensamos en el combate al cambio climático, tanto desde el punto de vista de agarrar carbono y sacarlo de la atmósfera, como pensamos en adaptarnos a un mundo cada vez más caliente y seco, obviamente que las turberas son un ecosistema que tiene que llamar nuestra atención y que tenemos que poner en valor y cuidar. Nosotros hace poco teníamos una entrevista con Juan Carlos Vivero, que es de la ONG de Defendemos Chiloé, y nos contaba de esta ruta ridícula que hace el musgo pompón, que se va de aquí, llega hacia y se nos devuelve como algo para cuidar justamente una plantita. O sea, es de un nivel de absurdo la huella que tiene, ¿verdad? Ese musgo sale de acá para que lo compremos acá, en fin.
Desde ese punto de vista, ¿cuál es la huella de esta instalación? Porque cuando la supe, pensé inmediatamente en esta idea de, estamos llevando el glaciar, pero ahora nos llevamos la turbera. Sí, lo que pasa es que no estamos llevando la turbera. Hemos sido muy cautos y es parte de la labor curatorial de este grupo. Debo decir que hay una gracia de este proyecto, que por primera vez en la historia de Chile se entrega un proyecto para la Bienal de Arte de Venecia a un grupo, no solamente a un artista, lo cual también es una señal potente de que hay que trabajar de manera integrada. Y lo que nosotros hemos hecho es curar muy bien esta exhibición, en el sentido de hacernos cargo de varias de sus partes. Una de esas partes tiene que ver con tener una huella que no sea una huella en el fondo, más que el mensaje positivo. No llevamos una turbera, no es una cosa extractiva. No tomamos una turbera tal como se llevó ese glaciar. Lo que tiene es una exhibición de arte en la cual se van a mostrar desde distintos espacios, espacio audiovisual, espacio de audio con artistas audiovisuales, con olores, se van a mandar ciertos mensajes de la turbera. Una experiencia inmersiva. Es una experiencia y además se va a tener musgo vivo, pero ese musgo se obtuvo de gente que lo cultiva allá mismo y en alianza con un centro global, uno de los más importantes de estudio justamente de turberas, que lo que han estado haciendo por muchos años es tratar de cultivar el musgo para poder quitar la presión de uso de las turberas, no solo allá en Europa, sino también acá. Y quiero decir que este es un esfuerzo muy integrador, porque nuestra huella de carbono, la mitigación de ella ocurre gracias a la protección que nosotros estamos haciendo de las turberas acá en la región, específicamente en Tierra del Fuego, pero no únicamente allí. Y esto nace además y está conectado con una iniciativa que es más grande, que es la iniciativa de turberas patagónicas, que es un esfuerzo totalmente ciudadano en el cual nos hemos reunido desde los lagos hasta Tierra del Fuego, Chile y Argentina, para poder conocer qué es lo que se sabe de turberas, qué es lo que se está haciendo, qué es lo que hemos aprendido, qué es lo que nos falta para poder justamente dar un paso hacia adelante en promover su conocimiento, valoración y cuidado. Esta es una iniciativa que está bajo el alero y está conectada con la iniciativa global de turberas de las Naciones Unidas, quienes también nos están apoyando en este encuentro en Venecia. Y la exhibición en sí misma es, como decía, una herramienta para poder lanzar este llamado al cuidado de las turberas de Patagonia. Me quedan literalmente nada de tiempo, pero quiero hacer tengo entendido que durante esta Bienal va a haber un encuentro de especialistas en turbera como a nivel global, ¿verdad? Sí, hace un año en el Día Global de las Turberas realizamos este primer encuentro y dimos origen a la iniciativa de turberas patagónicas. Y un año después, el 2 de junio de este año, vamos a hacer el primer encuentro formal de este grupo, pero va a tener dos sedes. Va a tener una sede en Venecia y va a tener una sede en Chile. En realidad la idea es que tenga varias sedes a lo largo de la Patagonia acá. Y entonces es una manera de conectar estas grandes declaraciones que se hacen normalmente a nivel muy global, rimbombante y nivel global, con lo que ocurre realmente en los territorios y poder cerrar esa brecha que existe entre lo que se declara y lo que en realidad pasa, con miras a poder traer la conservación efectiva a las turberas de nuestro continente. Bárbara Saavedra, te quiero agradecer mucho por haber estado aquí en Futuro 360 con este tema tan lindo, importante y relevante para Chile y para el mundo. Gracias, Paloma. Le dimos básicamente un resumen como para que no diga que no le dijeron que eran importantes las turberas. O sea, ya sabemos por qué son importantes, más o menos dónde se encuentran dentro de Chile, de qué nos podemos cuidar, por qué hay que protegerlas y tanto más. Tiene ahí una patita legal con el tema de la ley que hablamos y ahora cuál va a ser su expresión ahora en la próxima Bienal de Venecia. Así que con todo este curso rápido de turberas queremos honrar esta semana de conmemoración del Día de la Tierra, donde es urgente tomar acciones que nos permitan proteger estos ecosistemas que todavía permiten que la vida ocurra de la manera en que la conocemos. Nos encontramos en otro capítulo.
Futuro 360 fue presentado por New 3008, híbrido enchufable.